En nombre de la paz y la patria se abre la sesión. Las actas de la sesión 115, 116, 117, 118 y 122 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes oficios para la cuenta. Del director de presupuestos, mediante el cual informa los dineros asignados a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en cumplimiento de la glosa número 7 de la Ley de Presupuesto. Correo electrónico de la directora de la organización Ser Patrimonio, señora Solange Díaz, mediante el cual solicita audiencia para exponer sobre el proyecto que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Está buena la cuenta. Gracias, diputado. ¿Varios de algún diputado o diputada? La sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, correspondiente al boletín 12.712-24. Asisten el subsecretario Emilio de la Cerda, asiste el representante del Frente por una Ley de Patrimonio, señora Sonia Negra, Verónica Arevalo Gutiérrez y el señor José Osorio Cubillos. Le agradecemos el que pudieran llegar. Todavía parece harto problema de movilización. Estamos celebrando el segundo año del gobierno del presidente Piñera, así que puede ser que eso haya provocado concentraciones. 30 años de la vuelta a la democracia. Gracias, diputado Bartolo. Para comenzar, ¿ustedes eligen quién inicia las exposiciones? Bienvenidos, diputados y diputadas. Sí, eso estaba justificándolo por el taco. Don José Osorio, miembro del Frente por una Ley de Patrimonio, comenzaría las exposiciones. Bueno, saludar a todos los presentes, a todas las presentes también. Vamos a dar continuidad entonces a lo que fue la sesión anterior, en la cual iniciamos la exposición de 8 temas, digamos, que nos preocupaban respecto de la propuesta de ley de patrimonio ingresada por el Ejecutivo. En ese marco vamos a hacerlo a 3 voces la exposición y vamos a retomar donde quedamos, en particular en un tema relacionado con el patrimonio cultural inmaterial, el cual vamos a ahora profundizar en torno a la visión que trabajadores y trabajadoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el área de PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial, tienen respecto de este punto, de esta área, digamos, de la visión general de patrimonio. Así que ese es el primer punto que vamos a tomar y vamos a dejar acá a nuestra invitada trabajadora, funcionaria, profesional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sonia. Mi nombre es Verónica Arevalo Gutiérrez. Yo me desempeño como la encargada regional de Patrimonio Cultural Inmaterial en la región de Antofagasta y además soy dirigente nacional de ANATRAP, de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio. Bueno, lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con la evaluación que durante todo este tiempo, desde que se ha presentado el actual proyecto de ley e incluso antes, ante el diagnóstico de la necesidad de generar un marco normativo que vea los distintos aspectos. Sí, tranquilo, diputado. Cuando empiece la exposición, ¿podrían bajar las luces? Sí. No, mira, con agüita estoy bien. ¿Se ve? Sí, no. ¿Se ve?
No se puede más, parece. Bueno, ¿Pueden entonces van a intentar tener un que poco prestar más de atención. bajar un poquito más las luces? Por favor. No se puede grabar. Bueno, igual de todas formas la presentación va a quedar para que la puedan revisar y obviamente la idea es que realmente este tema se pueda abordar con la profundidad y urgencia, pero también una urgencia que tiene que ser reflexiva, legítima socialmente y que considere todas las complejidades del trabajo que desarrollamos nosotros en terreno. Esto es importante porque yo estoy hablando en representación de todos los colegas que a lo largo de todas las regiones del país desarrollamos en terreno, comunidades en muchos casos, el trabajo y la gestión desde el Estado del patrimonio cultural inmaterial en trabajo directo con las comunidades cultoras. Ya nosotros estamos en todo el país y tenemos aproximadamente un trabajo que hoy en día considera aproximadamente 20 elementos en el inventario nacional y cerca de 50 elementos en registro, que son todas las expresiones que las comunidades han solicitado que el Estado reconozca para poder desarrollar un trabajo de protección en la viabilidad de estas expresiones. Bueno, desde los trabajadores, nosotros siempre hemos manifestado, también en las pocas instancias de trabajos que hemos tenido con la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, que hemos tenido instancias, pero bastante acotadas, así como en el trabajo con los cultores y en nuestras propias jornadas internas de trabajo, 3 falencias importantes en 3 líneas. Por una parte, una orgánica institucional inadecuada. La segunda, falencias en el marco conceptual y normativo del proceso de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial. Y el tercero son los cuestionamientos a la participación técnica y ciudadana que tiene este proyecto. Sobre la orgánica institucional inadecuada, es importante señalar que el trabajo de patrimonio cultural inmaterial en Chile comienza con una ratificación de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, Convención del año 2003 y que Chile ratifica en el año 2009, pero a través de un decreto que no solamente ratifica, sino que hace entrar en vigencia. Por tanto, nosotros contamos hoy en día con un marco normativo que está, ¿no es cierto?, vinculado a la Convención de UNESCO y en donde hemos desarrollado un trabajo en todo este tiempo cuyos programas responden a políticas de Estado. Esto es importante ya que realmente nuestro trabajo, el trabajo patrimonial, debe ser asumido desde esta perspectiva, con una continuidad y una proyección en el tiempo. Cuando hablamos de patrimonio no estamos hablando de los próximos 5 años, estamos hablando de pensar cómo protegemos ciertos bienes y elementos por lo menos para 3 generaciones más. Nosotros siempre decimos, nosotros tenemos que pensar en nuestros nietos y nietas, no en nuestros hijos, en nuestros nietos y nietas, para que así realmente pueda haber una proyección y un trabajo sostenible. Y por eso la importancia de tener una ley que no solamente sea adecuada, sino que también legítima ciudadanamente. Una de las cosas que plantea la ley y que fue abordado en la comisión anterior es que nuestros programas, nuestra área sería trasladada a nivel regional bajo pasaría desde la dirección regional, pasaría, ¿no es cierto?, administrativamente a depender de las seremías de las culturas y las artes. Y lo que se argumentó para justificar esto es que tanto patrimonio cultural inmaterial como pueblos originarios ya venían del Consejo de la Cultura. Es decir, sería un retorno, ¿no es cierto?, institucional al heredero del Consejo Regional, los consejos regionales de la cultura. Al respecto, nosotros lo que tenemos que decir es que para nosotros fue un avance salir de los consejos regionales en la medida en que el enfoque que tenían y hoy en día que continúan las seremías de las culturas y las artes, que son en el fondo la expresión regional de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, son programas que están enfocados a ámbitos artísticos culturales y por tanto su forma de trabajo se expresa básicamente en eventos muchas veces masivos o en procesos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con una proyección anual, mientras nuestro trabajo patrimonial tiene que ver con proyecciones por lo menos de 3 a 5 años y por tanto la escala a la que nosotros trabajamos es distinta.
¿Ya? Esta diferencia se manifestaba cuando estábamos en los consejos regionales de la cultura, donde, bueno, estábamos expuestos, ¿no es cierto?, muchas veces a intenciones, énfasis partidista. Nos ha pasado varias veces en donde las autoridades, por ejemplo, los directores regionales, discutían con ciertos alcaldes y nosotros quedábamos vetados de esos territorios, ya sea de parte de los municipios o por parte, ¿no es cierto?, de las propias autoridades a cargo. Así como a esta comuna usted ya no vaya. Entonces eso es súper delicado realmente al momento de pensar en una gestión del patrimonio, porque efectivamente lo que nosotros evaluamos como trabajadores es que tenemos que estar en una entidad que por lo menos se presente. Sabemos que el patrimonio siempre va a ser político, pero que al menos tenga un carácter técnico-administrativo para poder ordenar ciertas cosas, para que nuestros escasos presupuestos no sean empleados, ¿no es cierto?, en ciertas acciones, como nos pasó también, compra de lápices con logo, compra de bolsitos, compra de jockey, ¿no es cierto?, en vez del trabajo directo con las comunidades, que es la experiencia que hemos podido desarrollar en este corto tiempo en el Servicio Nacional. Es decir, que hemos podido destinar nuestros recursos realmente al trabajo con las comunidades cultoras y con las comunidades en las cuales estas se insertan. También es importante señalar el hecho, ¿no es cierto?, de que ejercíamos a veces roles y labores que no tenían que ver directamente con nuestros ámbitos de trabajo. A nivel personal, a mí el primer año que llegué me tocó animar escuelas de rock en Antofagasta, una cosa muy entretenida, pero que realmente no tiene que ver con el ámbito de mi expertise. Y por otra parte, ¿no es cierto?, también hay que distinguir que, como les decía, que los programas que hay hoy en día en las seremías de las culturas y las artes tienen este otro enfoque y por tanto no hay profesional o no tenemos un diálogo con otros profesionales que vean aspectos de gestión del patrimonio cultural inmaterial. Para nosotros lo más coherente y eficiente con respecto a pensar en una política de Estado es que tenemos que estar en una entidad en donde nos enfoquemos directamente a la gestión patrimonial en todos sus ámbitos, tanto en la administración de los bienes que están bajo la tutela del Estado, como aquellas declaratorias y como el trabajo con comunidades en sus aspectos inmateriales o de patrimonio indígena. Para nosotros eso es lo más coherente que debería hacerse al pensar en una política de Estado sobre este tema, basado, como les decía, en nuestra experiencia y reflexión sobre todos los años que llevamos trabajando. ¿Ya? Bueno, por otra parte, la ley actual tiene algunos aspectos que en el tema PCI, que fue lo que quedó pendiente la semana pasada, bueno, hay varios temas que son temas de debate y que deberíamos tener un tiempo adecuado para su reflexión, su discusión, su diálogo informado y poder tomar consensos que sean adecuados y accesibles para la gente. Hoy voy a mencionar solo algunos. Primero, que partimos con una definición de PCI que está tomada de UNESCO, súper bien, creemos como trabajadores que la mejor definición que hoy en día existe de UNESCO, pero que claramente no considera una adecuación a las realidades locales del país, tales como lo que hemos visto en nuestro trabajo, oficios industriales, ejemplo, los maquinistas de Valparaíso. Hoy en día, desde la definición UNESCO y su ámbito, es muy difícil que nosotros podamos hacer un trabajo con ellos, por ejemplo. En general, todo lo que tiene que ver con oficios industriales queda un poco diluido dentro de este marco que nos entrega UNESCO, porque responde a una realidad más específica. También tenemos todo lo que son las expresiones barriales. Hemos recibido muchas solicitudes, por ejemplo, de reconocimiento de clubes deportivos, que hoy en día también se nos diluyen un poco, lo forzamos en cierta categoría, pero creemos que debería existir una tipificación que sea adecuada para poder desarrollar un trabajo. Y también manifestaciones vinculadas a memoria y derechos humanos, como nos pasó con las arpilleras de la Hormida, que hicieron una solicitud, ellas ya eran tesoro humano vivo, hicieron una solicitud y no pudo ser aceptada porque había problemas de definición con respecto a los ámbitos que hoy día tiene UNESCO. Entonces, ahí hay unos temas de cosas que se nos están quedando fuera dentro del trabajo que nosotros realizamos y que creemos que deberían ser abordados y deberían ser discutidos con tiempo en conjunto con la gente. Por otra parte, hay un aspecto que también es relevante y que tiene que ver con el marco normativo de bienes inherentes a PCI. Una de las características de esta ley es que habla de los elementos y sus bienes inherentes, es decir, las materialidades que son usadas en el desarrollo de una expresión, ya sea como, por ejemplo,
Ahí tengo una foto. Por ejemplo, lo que pueden ser las carretas, ¿no es cierto? En el caso de Quasimodo no se ven en la foto, pero Quasimodo, por ejemplo, está reconocido en inventario, como podrían ser eventualmente, por ejemplo, las bicicletas u otros espacios, sobre todo en los bailes devocionales, por ejemplo, los espacios eclesiásticos, la iglesia. Sí, pucha. Bueno, mire, ahí que sale abajo, para retroceder, para que tengan una idea de qué se ha reconocido. Tenemos a los componedores de hueso de Tirúa, que es la primera foto de allá. Tenemos a los recolectores y comercializadores, la comercialización de cochayulleros de Tirúa a Temuco, que es estas caravanas, ¿no es cierto?, que salen y llevan los cochayullos. Tenemos Quasimodo en Santiago, tenemos la alfarería de Quinchamalí, de hecho se está haciendo un expediente con ellos para presentar a UNESCO. Tenemos a los bailes chinos, que son los bailes que sacan a la Virgen del Carmen, ¿no es cierto?, en La Tirana y en varias fiestas más al sur, como puede ser, o sea, yo lo pienso al sur, pero Candelaria, puede ser también Andacollo. Son bailes muy antiguos y ellos también están reconocidos por UNESCO. Tenemos muchas técnicas artesanales, tenemos expresiones artísticas como el circo tradicional chileno, que está en todo Chile, tenemos el teatro de marionetas, tenemos los organilleros. O sea, se ha hecho un trabajo con varias comunidades desde hace varios años, en donde ha sido un trabajo de generación de confianza, de poder generar, ¿no es cierto?, procesos reales de empoderamiento con la gente, y es decir, que ellos puedan tomar decisiones, no solamente desde una participación simbólica, sino que generar todos los acuerdos y los planes de acción en conjunto con ellos. Ellos tienen la última palabra y nosotros somos los que hemos facilitado, hemos tenido el honor de facilitar todos esos procesos. Quizás a veces con muchas falencias y muy poco presupuesto, pero sí, se lo aseguro, de parte de todos mis compañeros, con muchísimo compromiso. ¿Ya? Dicho eso, otra cosa que hablaba era de los bienes inherentes, en donde se señala que estos serán sometidos a la misma normativa que los bienes de interés cultural muebles e inmuebles, que están detallados en los artículos 10 y 14. Y por tanto, lo que esto implicaría es que no podrían ser modificados sin autorización. Aquí el punto está en que nosotros creemos que hay que pensar el patrimonio cultural inmaterial en sus lógicas, como un patrimonio vivo, dinámico, que está obviamente en el discurso, pero otra cosa es la bajada concreta de eso. Es decir, una comunidad que el día de mañana quiera modificar, ¿no es cierto?, su iglesia, va a enfrentarse a los mismos problemas que hoy en día, obviamente, por otro camino, una iglesia que quiera ser conservada, que está bien, ¿no es cierto?, una iglesia que quiere ser conservada, tener sus valores, pero a lo mejor para una comunidad el foco no está en que su iglesia mantenga sus valores originales, sino que en se vaya adaptando a su realidad. Entonces, esa flexibilidad no la vemos acá reflejada, vemos que todo se considera de una forma estandarizada. Y lamentablemente el tema del patrimonio no puede ser estandarizado. Yo sé que es complejo, es un quebradero de cabeza, pero esa es la realidad si queremos hacer un trabajo serio. Por otra parte, acá también hay un tema que lo hemos hablado en varias instancias, tanto con la autoridad presente como en los encuentros ciudadanos que hoy día se están haciendo en el país, en donde todos los encargados lo hemos planteado, y que tiene que ver con que no se establecen sanciones para vulneraciones a patrimonio cultural inmaterial, como la apropiación cultural indebida. Sabemos de marcas que vienen, copian ciertos diseños y luego los reproducen sin ningún acuerdo o consentimiento de las comunidades. Esta ley no considera sanciones para eso, como está hoy en día. La vulneración a la propiedad colectiva, la obstaculización o amenazas a expresiones reconocidas. El uso inapropiado de imágenes. Tuvimos un caso emblemático de bailes chinos en donde un artista toma fotografía de los bailes chinos y las interviene con imágenes que para los chinos resultaron ofensivas. Y dentro del artista, hablando dentro del margen de la creación artística, y por otra parte tenemos la protección, ¿no es cierto?, a lo que es el patrimonio de una comunidad. No tenemos, hoy en día esta ley no responde, por ejemplo, a esos dilemas. Y cuando lo hemos preguntado, lo que nos responden los abogados de la subsecretaría es que saben que está mal y que por tanto van a poner una indicación. Entonces nosotros nos preguntamos, si se considera que hay cosas que faltan, que se van a poner indicaciones, ¿por qué no lo hacemos bien desde el inicio y consideramos todas estas cosas? Porque eso es lo importante, o sea, finalmente sabemos que podemos tener una ley ahora que quizás la vamos a parchar y vamos a ir viendo todas las fallas, pero como les digo, cuando nosotros hablamos de patrimonio, tenemos que pensar al tiro en 20, 30 años, no podemos andar parchando para la urgencia.
Bueno, acá hay un tema que es interpretativo, que tiene que ver con que dice que una vez que empiece el registro, el Estado eventualmente puede adoptar medidas necesarias a fin de garantizar su salvaguardia. Y esto es importante para nosotros porque si bien hoy en día los planes de salvaguardia son la última fase, lo que tenemos es que ya con el registro nosotros comenzamos a hacer acciones. Y eso, por tanto, lo que se pone acá, si bien a nivel teórico ustedes cuando vean lo que se hace en el proceso, así a nivel institucional, puede tener una correlación, la verdad es que nuestra realidad nos excede. Nosotros una vez que ya empezamos, incluso con la solicitud ciudadana, ya comenzamos a hacer acciones de trabajo interinstitucional, de reconocimiento, de promoción de los cultores, es decir, que sean ellos propios los que hablen y no que sean otros los que vengan a hablar por ellos, que no se hagan, hay comunidades sobre las cuales se han hecho libros y libros. ¿Qué queda en las comunidades? Muchas veces uno va, ni siquiera tienen copias de esos libros. Entonces, ese trabajo comienza desde el inicio y esta ley no lo está reconociendo. También, bueno, en el diseño del plan de salvaguardia, que es esta última fase, se pone en igual cuota a la participación de la comunidad legataria, los expertos y organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí se pone todo en un mismo nivel y no se le da el rol preponderante, ¿no es cierto?, a la comunidad cultora. Finalmente, en esta línea es también mencionar que no hay mención al trabajo intersectorial ni a la sustentabilidad, que hoy en día hablar de patrimonio sin hablar en nuestro país de intersectorialidad, o sea, de la coordinación con otras instituciones públicas, el Ministerio de Cultura muchos problemas no los va a solucionar. Hoy en día nosotros tenemos que sentarnos a mesas desde SAC, desde aduana, hasta Ministerio de Desarrollo Social por la protección social de los cultores. Mucha de la gente que realiza estas expresiones está en situación de vulneración y empobrecimiento, está en territorios excluidos por el sistema, como las ruralidades, ¿no es cierto?, comunidades que están, ¿no es cierto?, desvinculadas, desconectadas. Entonces, ese trabajo también acá aparece invisibilizado. Y bueno, el tema también fundamental de educación patrimonial, tanto como acción, si ustedes revisan el proyecto no aparece mencionada la educación patrimonial como tal, que es el proceso en el que no solo damos a conocer los elementos de patrimonio cultural inmaterial, sino que también sensibilizamos al respecto. O sea, quizás en una comunidad, en una comuna, lo voy a poner bien concreto, en una comuna quizás vamos a encontrar 30 personas que realizan una acción musical, pero tenemos que sensibilizar y trabajar con la comuna completa para que, por ejemplo, en el caso de los organilleros no les tomen parte cuando están en las calles, para que en el caso de los cochayulleros no les cobren parte cuando están vendiendo en la calle. Ese es un trabajo de educación patrimonial que debería ir desde la primera infancia, ¿no es cierto?, hasta otros grupos de educación informal. Y esto ha sido una solicitud que en cada encuentro con cultores aparece. ¿Cuándo van a haber alianzas con Mineduc? ¿Cuánto esto se va a abordar de una forma seria a través de programas en donde los niños, junto con aprender varias cosas importantes de nuestra historia, de la ciencia, de las artes, también puedan aprender las expresiones culturales que han desarrollado otros compatriotas? ¿Ya? Bueno, además hablar de que el tema de la línea de trabajo, ¿no es cierto?, de instalación de capacidades en comunidades tampoco aparece mencionado, y eso es una línea de UNESCO. O sea, no lo estamos inventando nosotros, ahí hay una recomendación y que también ha sido corroborada como necesidad por los cultores. En estas materias, cuando preguntamos por esto, la respuesta que hemos recibido de los abogados de la subsecretaría es que va a ser materia de reglamento. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo se va a reglamentar sobre algo que ni siquiera se menciona? O sea, al menos entendemos que no debería estar detallado, pero solicitamos que al menos aparezca mencionado. Y así también otras necesidades que pudieran abordarse, ¿no es cierto?, en un trabajo reflexivo. Finalmente, en la línea de participación técnica y ciudadana, acá, bueno, en esto ya se ha mencionado la composición de los consejos. Yo solamente enfatizar que está subrepresentado el patrimonio cultural inmaterial en la actual composición. La mayoría son de patrimonio material y aquí yo creo que esto es una de las evidencias de que este es un tema que de verdad está pormenorizado en la ley. Porque finalmente si un consejo de 7 personas solo tienes uno de patrimonio inmaterial, ya sea cultor experto, ni siquiera ahí nos estamos poniendo exquisitos. O sea, una persona vinculada a este ámbito que no esté, que esté dentro de 7, nos parece que es pormenorizar el tema. Y
bueno, algo que también se ha hablado es la consulta indígena. Mis compañeros me encargaron transmitir a esta mesa que de verdad, por favor, se considere que una ley sin consulta indígena, en donde la mayoría de nuestros cultores reconocidos por el Estado son de pueblos originarios, son de las comunidades tribales afrodescendientes de Arica. En Arica hay un elemento, los bailes morenos de paso, que están asociados a comunidades afrodescendientes. Para nosotros, y por eso lo puse así en la presentación, es una vergüenza tener que dar explicaciones al respecto. Es muy complejo. Imagínense un funcionario de Estado. O sea, somos el último eslabón de una cadena que está en los territorios tratando de sacar la cara por efectivamente un marco normativo que actualmente tiene problemas. Pero esta ley, que no ha sido construida conjunto con la gente, ¿qué explicación damos? Nosotros hemos sido interpelados al respecto. Y bueno, ahora la compañera, ¿no es cierto?, de comunidad los va a interpelar directamente. Pero es de verdad, para nosotros es ético, es un deber ético transmitir esto. Que la ley hoy en día no cuenta con una legitimación desde un convenio que el mismo Estado chileno firmó. Y finalmente, también es importante señalar que los encuentros de participación que se han hecho durante los últimos meses en todas las regiones y a los cuales hemos asistido, para que no se diga que no hemos ido, hemos asistido como trabajadores para ver qué es lo que se habla, qué es lo que se expone. En su mayoría, los asistentes son funcionarios públicos, ha habido muy poquísima representación de comunidades. Esto lo decimos responsablemente con lo que hemos podido presenciar y sobre todo, ¿no es cierto?, gente en donde en tiempos muy acotados no se alcanza a expresar y a explicar de forma adecuada el actual proyecto de ley. Nosotros creemos que se requiere un trabajo participativo real, que debe tener tiempos apropiados y metodologías pertinentes, por lo menos con las comunidades cultoras con las que el Estado ya tiene un compromiso. O sea, aquí obviamente sería ideal un espacio de participación ciudadana y eso, pero nosotros, aterrizándolo en lo más concreto, aquellas comunidades con las que están firmados planes de salvaguardia a 3 a 5 años, con los bailes chinos que hoy en día están en UNESCO y que en el mismo encuentro de cultores donde estuvo el subsecretario presente, dijeron algunos, si esto se sigue avanzando sin participación nuestra, nosotros vamos a decirle a UNESCO que nos quiten el reconocimiento, porque finalmente el Estado asumió un compromiso con nosotros y parte de ese compromiso es que la legislación, por lo menos nos tiene una legislación que nos va a afectar directamente, al menos nos debería considerar. ¿Ya? Eso en cuanto a temas de patrimonio cultural inmaterial. Bien acotado, creemos que tienen que abrirse los espacios, que este tema, si queremos, como les digo, una ley que sea legítima ciudadanamente, que aborde de forma apropiada la realidad de nuestro país, porque eso es lo otro, o sea, podemos hacer una reflexión teórica súper buena, que en el papel a lo mejor va a sonar súper bien, pero tenemos que ver cuál es la realidad. Las leyes tienen que responder a las necesidades reales de la gente que tenemos, y eso es nuestra responsabilidad como trabajadores públicos. Yo vengo acá y quizás, bueno, con harto ímpetu, porque nosotros estamos comprometidos de verdad profundamente con el trabajo con las comunidades, estamos comprometidos con la institución en la cual trabajamos, pero sobre todo estamos comprometidos con un trabajo de gestión patrimonial que creemos que contribuya a un buen vivir de la gente. Eso es nuestro foco y por eso hoy vengo a hablar acá en representación de mis compañeros y compañeras que, como les digo, con muy poco presupuesto, con una sobrecarga laboral enorme, hemos sacado adelante esto a puro compromiso. Y creemos que nuestra gente, la gente que nos recibe, con las que compartimos, merecen una ley adecuada. Eso, muchas gracias. Verónica, muchas gracias. Sí, podemos ir viendo temas, exposición por exposición, mejor. El diputado Alarcón ya pedido la palabra. Bueno, habiendo llegado un poco atrasado y con la intensidad y cariño que tiene esta exposición, termino de despertar, espiritualmente y físicamente. También, bueno, con tu tono de voz, tu expertise, tu experto lenguaje, el amor que denota en esta exposición me despierta física y espiritualmente. Los representantes del gobierno que veo acá, al igual que yo, no han dejado de escribir todo lo que tú has dicho. Eso me parece muy bello. ¿Cómo no tener gente así bien ubicada en los organigramas de este ministerio?
O sea, eres mucho más experto que esta comisión. Entonces, yo adhiero profundamente a esta exposición, que la estimo legítima en relación a las necesidades urgentes del ámbito cultural. Esta comisión debe preocuparse preferentemente, porque la potencia es lo cultural, lo espiritual de un pueblo es lo cultural. Yo adhiero totalmente y ojalá los representantes del gobierno, aparte de la admiración que nos ha suscitado a todos, puedan colaborarnos en esta ley para que queden representadas estas aspiraciones acá. Yo vuelvo a reiterar, el enamoramiento con respecto al tema que tú denotas, el expertise y el entusiasmo, yo lo favorezco con un aplauso que quise hacer espontáneamente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sí. ¿Algún otro diputado o diputada quiere preguntar algo? Pero por favor, diputado. Lo más probable es que yo sea presidente de esta comisión. Así que voy a seguir enamorado de los temas. Y yo encuentro que son el espíritu de este país, la cultura, con todos sus organigramas, toda su gente que ha venido acá. Gracias. Gracias, diputado Alarcón. ¿Algún otro diputado o diputada? Bueno, queremos agradecerle al subsecretario. Adelante. No, va a El presidente planteó ver tema por tema, ¿no? Bueno, también muy buenos días a todos los presidentes, señores parlamentarios y a todas las personas que han venido a exponer. Quizá yo quisiera hacer algunas cosas, primero orden un poco más general. A mí me parece que los temas que ha planteado Verónica son atendibles y de hecho me parece que muchos de ellos son súper pertinentes y que se pueden incorporar primero al debate y luego al proceso del tema de la ley. Eso me parece bien. Quizás solo puntualizaría una cosa como anterior, que es decir, a mí me encantaría que pudiéramos estar conversando aquí, diciendo, mira, qué alegría que un Estado, con el gobierno de turno, pero tomando muchos diagnósticos de años anteriores, esté disponible para avanzar después de 50 años la ley de patrimonio cultural para Chile. Esa cuestión me parece, porque puede resultar tan obvio, o sea, porque uno siempre se para aquí y pone como todas las aprensiones que le suscita una iniciativa legal. Mira, nosotros creíamos, pero quizás lo primero es decir que es necesario que el país tenga de una vez por todas una ley a la altura de lo que necesita Chile. Esa cuestión puede resultar súper obvio, pero no es nada de obvio. Dicho eso, ¿cómo hacemos que las agendas políticas coyunturales sean capaces de entender, de alinearse con una cuestión que de verdad construye bien común? Y yo esa cuestión la he visto muy claramente en esta comisión, y no lo digo para halagar a los parlamentarios, nada, o sea, si no lo pensaron no lo diría. Y creo que acá se ha dado un debate de altura, entendiendo que hay diferencias, incluso condicionando el avance de la ley a que esas diferencias puedan ser tomadas. Pero pucha que importante sería poder partir desde una visión que es esa, ¿ah? Y lo digo muy consciente de por qué lo digo, porque en el fondo es muy distinto sentarse a la mesa, mirarse a la cara, tener confianza y decir, aquí podemos tener diferencias en puntos específicos, incluso algunos de ellos pueden ser muy importantes para muchos de nosotros, pero estamos todos alineados en que esta cuestión tiene que salir adelante porque el país lo necesita, porque es importante. Entonces esa cuestión, de verdad, a mí me parece, puede sonar como súper obvio, pero no lo veo nada de obvio, porque muchas veces lo que vemos cuando nos ponemos aquí es una cuestión completamente distinta. Bueno, dicho eso, vamos a decir cuáles son los mecanismos. A ver, aquí se han planteado varias cosas, y son tres principales que la ha dicho también José Osorio la vez pasada. Indicación sustitutiva, que en el fondo podemos ponerle toda la semántica que queramos, proyecto de ley nuevo, pero sí, indicación sustitutiva, que eso es que entre un documento nuevo que reemplace que tiene una doble connotación. Una es de carácter técnico, o sea, ser capaces de incorporar en un documento nuevo todos los debates que se han dado en esta comisión y en otros lados, me parece bien, y la otra es una señal política, que es decir, el Ejecutivo, luego del debate que se ha dado en el país, digamos en muchas comunidades, está llano, ha sido receptivo para poder incorporarlas en un documento nuevo que se incorpora al Parlamento a ese debate. Técnica y simbólica, digamos. Bien. La otra tiene que ver con la discusión por la participación, que tiene una doble connotación. Una es cómo se articulan las instituciones de participación
que van a gestionar patrimonio futuro, me refiero a los consejos regionales, a las instancias de levantar las propuestas y tal, y luego es cómo se elabora un proyecto de ley de esta naturaleza, que también ha sido una materia tratada durante 9 meses en esta comisión y en otras varias instancias. Y la tercera, que es una materia súper sensible y que no es para declararla así como con grandes aspavientos, como si fuera blanco y negro, es la consulta compleja por cómo se genera una consulta indígena en el estado de las iniciativas legales. A mí me parece que eso nosotros como Ejecutivo lo tenemos ultra claro, lo hemos expuesto de hecho al Presidente de la República, y estamos viendo los mecanismos para que en particular se pueda tratar el tema en tema indígena vía consulta, y estamos analizándolo. Pero eso lo digo con ese nivel de prudencia para tratar de discutir esa visión como un poquito maniquea, que es decir, acá hay una especie de gobierno neoliberal, ultranza, lo único que le importa es pasarle máquina a las comunidades, no sé qué, y liberar los proyectos de inversión al territorio, y por lo tanto tratando de hacer, de pasarse a hacer gile a todo el mundo. Eso a mí me parece que no es cierto. Acá lo que hay es un cumplimiento con los estatutos que el propio Estado se ha propuesto, aunque a muchos no les gusta el decreto 66 del año 2013 que implementa el convenio de la OIT, para ver cómo se hace la consulta, y en este caso la respuesta formal fue que no era consultar los términos planteados, pero nosotros no nos queremos quedar con eso, queremos avanzar. Ahora, yendo a los puntos, decir varias cosas. Nosotros, primero, cuando el proyecto de ley planteó que PCI, que Patrimonio Inmaterial y la Secretaría Técnica del Consejo pasaran a una unidad nueva que dependía de la Subsecretaría y de la Seremía, no va en línea con una conducción política de esas entidades, para nada. De hecho, cuando nosotros asumimos el gobierno, ANATRAP, que está acá, lo que más nos planteaba como diferencia con el otro sindicato era que ellos en el debate por crear una ley de Ministerio de Cultura, una ley para nuestro ministerio, habían peleado fuertemente porque no hubiera servicio del patrimonio, sino que hubiera solo 2 subsecretarías que diseñaban y ejecutaban conjuntamente, con la bajada regional que significaba la Seremía. Eso duró al menos un semestre entero, incluso planteándole al Ejecutivo que presentara una ley corta para corregir la ley 21.045 de cara a fusionar esa estructura. Es una discusión que existió todo el tiempo, por lo tanto, está bien lo que se plantea hoy día. La gente tiene derecho a cambiar de opinión, a tener otras visiones, pero la manera de plantear que bajara por la seremía y fortaleciera el ámbito patrimonial en ese ámbito también tenía que ver con ese espíritu. Si eso ha cambiado, yo lo he dicho acá en otras circunstancias, eso para nosotros no es dogma. Para nosotros lo que queremos es fortalecer la institucionalidad, y en ese sentido, con los objetivos que ustedes plantean los compartimos, y se podrá plantear una solución alternativa. Yo sé que ustedes están trabajando con el director del servicio en esa materia. A mí eso me parece bien y me parece bienvenido para incorporarlo y para avanzar. Luego, la adecuación a las realidades locales del país y todo el tema PCI. Yo quiero decir que yo respeto y valoro que se quiera adecuar los ámbitos normativos UNESCO que Chile ha ratificado según identidad local o digamos realidad local. Me parece muy bien. Ahora quisiera hacer una cosa que nosotros no lo hemos puesto arriba de la mesa acá. Este proyecto de ley, entre muchos otros consultas que hemos hecho, lo entregamos al ex director de Patrimonio de UNESCO, que es Francesco Bandarini, el que estaba antes del ex ministro Tone. El mismo rol, o sea, una persona que no digamos que es un aparecido en temas de patrimonio a nivel internacional. Y la verdad es que la apreciación que tenía él de la incorporación de muchas materias, entre otras PCI en el proyecto de ley, era bastante favorable, y yo reconozco que eso es visto desde el ámbito general UNESCO comparado con otros países. Entonces, el desafío hoy día no sería, digamos, aportillar ese avance importantísimo, porque hoy día Chile no tiene regulado este tema, o sea, tiene una convención y luego tiene unas regs internas, o sea, no está metido a nivel legal la disposición. ¿Cómo lo perfeccionamos en atención a lo que se ha planteado aquí, que nosotros estamos muy llanos a eso? La discusión de los bienes inherentes ya fue levantada por el mundo del PCI, nosotros estamos, pese a que la convención habla de bienes inherentes, en todo caso, pero nosotros estamos sacando la idea de bienes por la connotación, digamos, semántica que puede suscitar, que está bien, y la estamos cambiando por las recomendaciones que ha hecho también PCI, que no hace referencia a los bienes, hace referencia a otras cosas. El tema de la tuición, lo mismo. Tuición está puntualizándose la primacía de las comunidades, y que siempre son las comunidades las que tienen la tuición sobre su patrimonio. O sea, no quiero ir al detalle fino, que siempre es importante, no es por despreciarlo, pero solamente decir que esas connotaciones enriquecen el debate, tienen que ser incorporadas en el proyecto y una oportunidad real para avanzar. Pero si es que nosotros subordinamos esa válida y pertinente apreciación técnica con el conocimiento que ustedes tienen y que nosotros compartimos como espíritu, pero lo subordinamos al hecho de avanzar y de poder tener este proyecto de ley que el país necesita, y ustedes como trabajadores, nosotros como autoridades, que luego vamos a ser ex autoridad operando en el mundo del patrimonio, queremos
creo que ese es el punto para avanzar, y todo lo que estamos discutiendo a nivel de detalle, por importante que sea, estoy seguro lo vamos a incorporar, pero esto no va a poder avanzar si es que no acordamos antes ese primer espíritu, que a mí me parece que a veces adolece un poco digamos, las intervenciones de esa primera de ese primer paraguas que la verdad que a nosotros sí nos convoca, que es decir, estamos todos aquí para tener una nueva ley y vamos a discutir acá cómo podemos incorporar estas materias que son sensibles para el país. Eso, señor presidente. Súper Gustavo, breve. espera un poquito que vamos a hacer las ok. preguntas primero. Diputada Santibáñez me había pedido la palabra. Sí, presidente, hacer solamente una aclaración a través suyo, por supuesto. Cuando hablamos, sin duda, felicitarles a la exposición y agradecer también que estén presentes acá, por supuesto, todos los que... Y pedir las disculpas si hubo un atraso, había un taco enorme, pero siento que los diputados deberían hablar por sí mismos. Acá de verdad que hay gente sí experta, tenemos un exministro de Cultura, tenemos personas de las artes, y me parece muy peyorativo cuando decimos que acá todos no tenemos idea al lado de los expositores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. El diputado Díaz me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Gracias también a Verónica por la exposición. Yo creo que no me alcanzará a ver la más, otra sí. exposición, así que voy a aprovechar de preguntar. Me había abstenido a hacerlo para ver si alcanzamos. A mí me hace sentido varias las observaciones que hace Verónica. Creo que efectivamente algunas, y recojo lo que ha dicho el subsecretario, pueden ser incorporadas, pero hay dos donde, y aquí sí yo reconozco que no soy experto en esta materia, así que hago la pregunta. Yo creo que un avance recoger en la ley la definición de PCI de UNESCO, pero efectivamente parece que se queda corta para recoger la realidad local. El tema es si hay un trabajo ya construido, o sea, si tenemos posibilidad de contar con propuestas, por ejemplo, que nos permitan hacer indicaciones en esa materia. Segundo, yo tengo una duda, y esto sí lo he conversado con gente experta, porque efectivamente en el lenguaje de UNESCO se habla de bienes inherentes. Entonces, simplemente suprimirlo, voy a poner el caso de las arpilleras de la Hormiga, son el culto de las arpilleras, pero también son las arpilleras. Entonces, simplemente suprimirlo, me parece a mí que podría ser, que podría desproteger. Entonces, si esto está recogido en la literatura científica, técnica y el lenguaje de UNESCO, yo más bien haría la prevención que suprimirlo, a lo mejor hay que definirlo mejor. Y tercero, me hizo sentido el caso de la iglesia, pero lo quiero poner en el sentido inverso. Una determinada comunidad que tiene su iglesia es parte de su gestión y de su culto, no un culto religioso, sino que una acción cultural. ¿Cómo se equilibra la tuición? Y esta es la pregunta, presidente, la tuición con el hecho de que no quede desprotegido ese bien. Porque supongamos que oscuros intereses empresariales lo que quieren es que esa iglesia se modifique para construir ahí un edificio. Y usted lo decía, muchas de estas comunidades viven en condiciones de ruralidad, de pobreza, y resulta que van y les pagan. Y por tanto, claro, no, pues nosotros aquí tenemos la tuición del bien. ¿Cómo se equilibra la tuición del bien que corresponde a esas comunidades con la preservación del patrimonio en términos de largo plazo, es decir, de preservación para los bisnietos, no para los nietos, para los bisnietos? Sí, Esa es la también. pregunta. Gracias. Quería comunicarles que la sesión hoy día empieza a las 10:30, así que podemos, Acotar, al sí. final, podemos tener un poquito más de tiempo. Ah, ya. Sí, que Ya. tú querías responder. Bueno, lo primero es señalar que sí, hay un avance en nuevas categorías que se ha trabajado desde el equipo, pero por sobre todo hay un avance que no tiene que ver solo con la mirada que nosotros realizamos, sino con las necesidades que en cada instancia de encuentro con la gente también surgen. Es decir, aquí cuando hacemos desde un taller en una junta de vecinos a una caleta de pescadores, a, no sé, otros espacios, sobre todo con clubes de adultos mayores,
En Antofagasta, por ejemplo, hay mucha gente, asociaciones vinculadas a las oficinas salitreras que ya están cerradas. O sea, todo eso ha sido, nosotros lo hemos canalizado y lo hemos logrado sistematizar en un trabajo que no solamente mío, sino que es de un equipo que lleva muchísimo tiempo. Yo quizás soy una de las más nuevas, llevo 5 años en esto, hay gente que viene mucho antes trabajando en esto. Y efectivamente hay una propuesta que estamos trabajando y por eso nos parece relevante que podamos generar un debate apropiado. Bueno, sobre los bienes inherentes, nosotros no señalamos el cuestionamiento, no es al concepto o a que se considere, sino es a que lo que se propone en este proyecto es que se tiene el mismo abordaje que tendría un bien inmueble o mueble por sus características desde la protección material. Y nosotros consideramos y evaluamos críticamente que ese abordaje no puede ser el mismo, porque en el caso de los bienes inmuebles, efectivamente el foco es la conservación, ¿no es cierto?, de las características que pueda tener esa iglesia, no sé, pues la iglesia Chiu Chiu, el campanario Toconao. Yo hablo de ejemplos de mi región que son los que se me vienen primero a la cabeza, pero efectivamente es distinto, ¿no es cierto?, a espacios que son mucho más dinámicos, y lo que nosotros planteamos es que se debería dar el tiempo para poder discutir con la gente las necesidades específicas de gestión de esto, porque finalmente esta ley en lo que se va a traducir es un trabajo de gestión. Eso es lo que se hace con el patrimonio. Hay distintas herramientas de gestión y en ese sentido, diputado, cuando usted habla, claro, tendríamos 2 caminos. O la iglesia, aparte, hace su camino desde la protección que existe por lo que es actualmente el Consejo de Monumentos y lo que tramitaría esta ley desde el patrimonio material, pero también, y ahí retomo una de las ideas que yo digo, es que tampoco se hace un trabajo de sustentabilidad, porque la sustentabilidad no tiene que ver con que las cosas no se puedan cambiar o que la gente pierda intuición, sino con crear condiciones en que las comunidades no sean vulneradas por distintos organismos como puede ser una minera. O sea, allá en Antofagasta, efectivamente, pues llegan las mineras, ¿no es cierto?, colocan dinero y, bueno, una parte de la comunidad, a veces la directiva, no sé, se generan muchas tensiones por eso, ceden. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer un trabajo, y por eso yo señalo que yo entiendo y valoro que se esté cambiando. Hace mucho rato la ley de Consejo de Monumentos nos quedaba chico. Eso es cierto. Ya ahí yo creo que nadie ha puesto en discusión eso. El punto está en que tenemos que crear algo que realmente sea pertinente. O sea, si vamos a reemplazar esta ley, tiene que ser por algo adecuado, porque si no vamos a tener una ley que nuevamente nos va a quedar chica. Y yo recojo lo que dice acá el subsecretario Emilio de la Cerda, es que él, en un futuro, él se ve como un ex trabajador vinculado al patrimonio, y los que vamos a quedar aquí somos nosotros, los funcionarios, ¿no es cierto?, de a pie, que andamos en buses y en micros, porque no tenemos auto, haciendo dedo, ¿no es cierto?, en las carreteras. Esos somos los que vamos a quedar y vamos a tener que hacer una gestión, ¿no es cierto?, con una ley que es inadecuada. ¿Ya? Entonces, y que además, y esto es lo último que, con esto cierro mi intervención, para nosotros, siempre se habla del fondo y de las formas. Para nosotros, en el trabajo de patrimonio cultural inmaterial, ambas cosas son igual de importantes. Ya, efectivamente, un trabajo de patrimonio que solamente tenga objetivo y venga un organismo técnico, que es lo que siempre critica la gente. No, pues que viene alguien acá, ¿no es cierto?, está una mañana, nos reúnen todo y no lo volvemos a ver. A nosotros nos ven. Yo creo que si hay una evaluación de la gente que trabaja con nosotros, a nosotros nos ven y estamos en contactos con ellos todo el año. Y por tanto, la forma, o sea, que no sea consultado con ellos, que no haya una posibilidad, ¿no es cierto?, de construcción. Y por eso quiero ser más enfática en esto. El gesto, en estos momentos, que nosotros, no solamente de PCI, sino que de pueblos originarios, de todas las ámbitos del trabajo y del Frente del Patrimonio, es que la ley sea retirada y se inicie realmente un proceso que podamos proyectar, que en 40 años más yo le pueda decir a la gente, ¿no es cierto?, a los bisnietos, mira, esto se hizo bien. Eso es final, porque si no, vamos a estar en 10 años más otra vez teniendo esta discusión.
Y eso sí que es una pérdida de tiempo y va a ser una pérdida de energía. Además de todos los problemas de legitimidad, porque la confianza, señores diputados, yo creo que ustedes los viven en sus regiones, la confianza se construye. Hay una desconfianza hacia la institucionalidad instalada. Y retomar ese entramado es un trabajo que puede estropearse por gestos como estos. Así de frágiles. Eso. Muchas gracias, Verónica. Les quería contar que la biblioteca hizo un trabajo sobre las consecuencias de que hubiera o no una consulta, y vamos a programar una exposición de la biblioteca para que nos diga cuáles serían las consecuencias que no tuviera, a los que están invitados a seguirlo por las redes o venir acá. Yo me alegro mucho de que ustedes tengan la posibilidad de estar aquí. En el tema de las representaciones, cada uno aquí representa personas, representamos, y me alegra también que hemos podido tener esta tramitación en la que se han ido incorporando más actores y hemos logrado suplir también en parte la participación en esta ley. Llevamos 8 meses y un poco más y vamos a seguir intentando, y esa era la intención de la Junta antes de volver del receso legislativo. Nos queda la exposición de Sonia Negra. ¿Y tu otro apellido cuál es? Perdón. Rojas. El diputado Díaz me había pedido la palabra. No, un comentario breve. Yo la verdad es que no quisiera, no creo mucho en las leyes pétreas, así que no tengo problema en que en 10 años más lo discutamos. Pero no me respondiste, porque vuelvo a decir, supongamos, yo entiendo que es un trabajo de sustentabilidad para que las comunidades sean menos vulnerables, pero en ese proceso pueden arrasar con el patrimonio cultural. Sí. Entonces no podemos esperar a que tengamos a que Chile sea, no sé, pues tenga el nivel de conciencia patrimonial, no sé, no sé cuál país más avanzado en estas materias, y porque en eso puede terminar destruido el patrimonio. Eso lo hemos visto aquí en esta región. Y en el sur, como decías tú, en el sur de Antofagasta. Entonces, mientras tanto, tenemos que tener un equilibrio entre la tuición de las comunidades, porque lo que tú contaste de las mineras no es un mito, es una realidad. Pasa. ¿O no, Sonia? Pasa. Entonces, yo ahí lo que les quiero pedir a ustedes, ¿cuál es, desde el punto de vista normativo, cómo se equilibra la tuición de las comunidades con el deber del Estado de salvaguardar ese patrimonio, incluso a pesar de las propias comunidades? Y lo dejo planteado. Sí, me parece un debate que es profundo, pero yo creo que este debate, más que responderlo yo, que puedo decir, porque incluso dentro de mis compañeros alguien va a decir, no, las comunidades deciden y si lo deciden entregar, está es parte de su decisión. Otros quizás vamos a decir, no, acá tiene que haber otro trabajo, pero yo creo que lo importante es que la gente involucrada pueda decidirlo. Y eso va a generar la ley adecuada. Porque al final es eso, o sea, yo puedo también dar, y mi visión va a ser parcial, porque yo también estoy desde un lugar y acá que tiene ciertos privilegios, pues. Yo estoy trabajando en esto y tengo una formación universitaria, vivo en un espacio, y obviamente mi visión va a ser distinta a la que pueda tener un agricultor, ¿no es cierto?, cuyos sembradíos se le están muriendo. Entonces, aquí el punto está en que, por eso es importante lo último que digo, que tiene que haber un proceso adecuado, porque para expresiones que han durado siglos, 2 años de una consulta es nada. Nosotros yo hablo del patrimonio cultural inmaterial y también de muchas expresiones, o sea, muchos bienes de material. O sea, tenemos que pensar que lo que estamos hoy en día está protegido, muchas de esas cosas tiene siglos, tiene décadas. Entonces, cuando hablamos de 2 años, para nosotros, claro, hoy en día en una visión inmediatista es poco, es harto. Pero efectivamente, expresiones, los bailes chinos que vienen del siglo XVI, 2 años de trabajo con ellos, efectivamente es lo mínimo. Es muy poco. Entonces, yo también los invito como a mirar en esta lógica de política de Estado. No soy yo quizás para hacer ese llamado, porque ustedes son los diputados y los que generan las leyes, y lo digo con mucha humildad, pero de verdad estamos hablando de expresiones, ¿no es cierto?, que llevan siglos. Ya han resistido a la colonización, han resistido a la instalación violenta de la República, han resistido a todas las crisis económicas que hemos tenido, o sea, tienen una capacidad de resistencia, y lo que tenemos que hacer ahora es tener una ley adecuada
adecuada a nuestros tiempos, con nuestras sensibilidades y siendo consecuente y reconociendo que al final si hoy en día tenemos vivo, ¿no es cierto?, una cosa súper local que está reconocido también, los dulceros de la Ligua. O sea, la dulcería de la Ligua viene de la colonia. Ellos han resistido todo y siguen ahí. Y cuando ya no pudieron vender en el tren, se cambiaron a la carretera. Entonces, las comunidades tienen una capacidad de readecuarse que la verdad es que nos demoremos 2 años por hacer algo bien, la verdad es que no, o sea, tendría, bueno, sí, si hay una catástrofe, y aún así han aguantado catástrofes. Los licanantay lo dicen, cuando acá venga un terremoto, a mí un viejo licanantay me dice, cuando acá venga un terremoto, que esté todo contaminado y todo, todos se van a ir, las mineras se van a ir, somos nosotros los que nos vamos a quedar. Somos nosotros los que vamos a recuperar esta tierra. Y ellos tienen esa conciencia, entonces merecen ser parte de este debate. Eso. Ok. Sonia, su exposición. Aló, aló. Cami Saraki, Marri Lemien. Buenos días a todos y a todas. La sesión anterior, Daniela, compañera del Frente del Patrimonio y trabajadora, ella hizo una presentación de 8 láminas sobre el tema de la consulta indígena y lo que vamos a hacer es precisarlo, no hay presentación. Yo voy a conversar porque eso es más o menos, y lo van a dejar, que fue la presentación anterior, y tiene relación con 3 cosas que voy a puntualizar. El tema de la jurisprudencia internacional, el tema de la consulta previa e informada y el tema de la participación, que yo creo que ese es el tema que a los pueblos indígenas nos complica. Respecto a la jurisprudencia internacional, el convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas y tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos dicen 3 cosas. La matriz de la normativa ratificada por Chile dice: 1, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, particular a través de instituciones representativas cada vez que medida legislativa o administrativa sean susceptibles de afectarles. Y 2, la consulta llevada a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a acuerdos o lograr consentimiento por parte de los pueblos. O sea, esa es la premisa, ¿ya? Como decía Daniela la vez anterior, y ahí hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la norma tiene carácter de autoejecutable o de aplicación directa, incluso sosteniendo lo que decía el subsecretario que tiene que ver con el decreto 66, artículo 3, que son medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas en los proyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional, ambos iniciados por el presidente de la República, que son los que inician el proyecto de ley, o la parte de estos cuando sean causa directa de impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando ejercicio de tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas culturales, religiosas, espirituales o relación con sus tierras indígenas. O sea, por lo tanto, cualquier indicación de carácter legislativo, constitucional o administrativa que nos afecte, porque además yo soy miembro de los pueblos indígenas, soy Coya, para nosotros deben ser consultadas. No es una premisa como un posible. Al momento que Chile ratifica el convenio 169 de la OIT, debemos ser consultados. Entonces, por lo tanto, hay 2 cosas. En la jurisprudencia internacional, la matriz de este convenio está ratificada por el Estado de Chile. 2, el rango de la consulta, y ese es un tema que también está en discusión y se discutió en 3 instancias. En el proceso constituyente anterior se discutió cuando estábamos discutiendo la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Pueblo y los Consejos de Pueblo, y ese es un tema no menor porque cualquier convenio internacional que sea ratificado o tratado que sea ratificado por el gobierno, por el Estado de Chile, que tenga relación con los derechos humanos, tiene rango constitucional o rango fundamental. Y ese es un tema a considerar, porque en realidad el decreto 66 para nosotros, al igual que el decreto 40, era una interpretación del convenio 169 por el Estado de Chile. No era la aplicación correcta del convenio. Y eso también los pueblos indígenas lo hemos señalado insistentemente en todas las comisiones que hemos ido a discutir temas donde
nuestros intereses como pueblo están afectados. Respecto a algo que es muy importante para los pueblos indígenas, y yo creo que es algo que, no sé si como conceptualización se entiende, porque la palabra como visión es una palabra occidental que interpreta de alguna forma el pensamiento de los pueblos indígenas y su forma de relacionarse. Hay algo que yo quiero leer como jurisprudencia internacional que creo que deja de establecido por qué nosotros vemos distinto el tema de las consultas a cómo se ve jurídica o legalmente en algunos momentos acá, porque, como vuelvo a señalar, el convenio en Chile ha sido interpretado. Cuando la consulta se eleva a rango fundamental, se materializa en que los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos, y el sujeto a interpretar es un sujeto colectivo, no es un sujeto individual. Los pueblos indígenas no actuamos como pueblos, como individuos. Nosotros actuamos como un sujeto colectivo de protección de los derechos fundamentales que trasciende la sola idea del sujeto individual considerado. Entonces, eso es complejo, porque nuestra legislación vigente, incluida la Constitución del 80, habla en el artículo 19 del sujeto individual. Por eso hay tantas complicaciones en relación a nuestro trabajo como pueblo indígena y a nuestra forma de vivir. Nosotros buscamos, como bien decía Verónica hace un momento, el buen vivir. Y el buen vivir tiene relación con el tema de vivir en comunidad, y nosotros como pueblos indígenas somos sujetos colectivos, no somos sujetos individuales. Entonces, dejando en ese marco así jurídico, podemos señalar que de forma este proyecto puede incluso salir aprobado, puede ser declarado, pero a través del Tribunal Constitucional nosotros podemos incluso pedir la Gracias. Sí, porque no se está cumpliendo los acuerdos que ha establecido el Estado chileno con los pueblos indígenas. Y de fondo, que es lo que a nosotros nos interesa, porque el de forma es posterior, ¿ya? Pero el que a nosotros nos interesa y nos convoca es que nosotros arrancamos del supuesto que es una obligación para el Estado aplicar la consulta, que es un tema de fondo, no de forma, porque incluso el proceso de discusión del proyecto y de tramitación se puede llevar a cabo, con lo que dijo la UCAI, que nosotros no estamos de acuerdo. Pero el tema es un tema de fondo, es un tema, y ahí voy a la consulta previa informada, es el principio de buena fe que establece el convenio 169 con los pueblos indígenas. Y ese convenio de concepto y principio de buena fe dice que antes de ingresar un proyecto, los pueblos indígenas tienen que ser consultados, porque el concepto de patrimonio dentro de los pueblos indígenas no existe como tal, pero sí tenemos patrimonio. Incluso lo establece la Declaración de Naciones Unidas en los artículos 12, 13 y 14 para los pueblos indígenas. Y en eso establece que los pueblos indígenas tienen derecho a manifestarse, practicar y desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres, ceremonias espirituales, religiosas, proteger sus lugares ceremoniales, culturales, de culto, y a mantener obtener la repatriación de sus restos humanos. Y ahí contesto una de las preguntas que hacía el diputado Marcelo Díaz, que tiene que ver con la tuición de los bienes o la tuición de la institucionalidad versus las comunidades, y en eso hay un ejemplo de los pueblos indígenas que tiene que ver con las momias de Chinchorro. Hay una jurisprudencia, pero no ha sido una aplicación constante en todo el tema de los pueblos indígenas. Se está incluso haciendo una recuperación de los moai que están repartidos por el mundo, pero no existe algo que sea como permanente en eso. Respecto al artículo 12 y número 2, los estados procurarán facilitar el acceso y representación de los objetos de culto y restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces. También en el 13 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a generaciones futuras su historia, idiomas, tradiciones orales, filosofía, sistema de escritura, literatura, y
atribuir nombres a su comunidad, lugares y personas, así como mantenerlos. También en el 2 dice adoptar medidas eficaces para protección de derechos y también asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender las actuaciones políticas, jurídicas, administrativas. Y en el 14, los pueblos indígenas tienen derecho a controlar sus sistemas y regular sus temas de enseñanza y aprendizaje. Es decir, hay un tema de, no sé si se pueda entender en esta conceptualización que se tramita la ley, pero los pueblos indígenas no vemos separado el sujeto colectivo de la naturaleza ni de nuestras propias tradiciones, cultura, como visión, como le llaman. Ante eso, nosotros señalamos que la consulta debe ser previa e informada, es decir, entendiendo que este proyecto ingresó sin consulta, la indicación sustitutiva no puede ingresar sin consulta. Si va a haber una indicación sustitutiva, debe haber consulta previa e informada y después de eso se puede elaborar la indicación sustitutiva. Y respecto a la participación, primero en algunos lugares ha sido, me estoy refiriendo a los diálogos, a los últimos diálogos que se han realizado, ha sido invitado a última hora. Voy a reafirmar lo que Verónica decía, porque en algunos lugares hemos estado asistiendo. No todas las organizaciones han sido invitadas, no todos los actores que participan del tema del patrimonio han sido informados, y lo más complejo es que el proyecto de ley se desconoce. La mayoría de los actores los desconoce. Entonces, por lo tanto, hay un malestar desde las comunidades del patrimonio, pero desde los pueblos indígenas con mayor razón, porque primero no han sido informados, no conocen el proyecto, no ha habido consulta previa. Entonces, en ese contexto, nosotros señalábamos que sin consulta previa, los pueblos indígenas no van a avalar este proyecto. Eso. Gracias, Sonia. La diputada Santiago me vio. Sí, adelante, no, por favor. No, sigo haciendo resúmenes. Adelante. ¿Funcionó, no? Sí, es que se trancó todo. Está bloqueado el sistema. ¿Sí? No, si lo estoy tratando de apagar y Sí, no se apaga. No se apaga. Pero no escuchamos. Sí, hable fuerte. Hable fuerte. El último día se ha vendido, por eso que No, sí, no se puede. Sí, lo traté de apagar, no puedo. Están llamando. No, se también están llamando. Suspendamos por unos minutos. Hoy está entretenido. Sí. Ahí sí, ya. Ahora se reanuda la sesión. Aló, aló. Perdón, ¿podrías continuar con tu exposición? Bueno, voy a acotar lo que dijo Verónica. La consulta anterior tiene y transgrede un supuesto y el acuerdo que hizo el Estado chileno con los pueblos indígenas, que tiene que ver con el nuevo trato antes de crear la ley 19.253, que es la ley que crea la CONADI. Y en el artículo 13 resguarda el tema de la territorialidad y el tema de los territorios indígenas. Entonces, cuando se hace la consulta el año anterior, se transgrede el principal acuerdo que tenía el Estado con los pueblos indígenas. Entonces, por eso que la consulta fue rechazada unánimemente por todos los pueblos indígenas. Bueno, decir que la consulta fue retirada, obviamente por el MIDESO. Okay. Diputada Santibáñez, me había pedido la palabra.
Sí, pero los micrófonos no son. A ver. Sí, sigámonos. Sí, se supone que está funcionando. Gracias, presidente, por darme la palabra. Bueno, mi pregunta a través suyo, presidente, es directamente a don Emilio de la Cerda, quien ha tenido siempre la gentileza de estar presente e incluso de comunicarnos para nuestras dudas. Y lo que se reitera y se repite una y otra vez desde la sociedad civil, desde las agrupaciones, es la consulta indígena. Esta falta de consulta indígena o que no se hizo de la forma correspondiente. Y mi pregunta es directamente a usted, subsecretario, ¿cuál es la respuesta que tiene usted? Porque sé que tiene una voluntad enorme y que todos la tenemos para tener una ley de patrimonio y es constante esta pregunta desde toda la sociedad civil, así que si usted me puede dar la respuesta, que creo que va a ser muy interesante y muy importante para seguir esta conversación y seguir esta discusión, porque se repite. Es como, no quiero usar la palabra majadera, es muy compleja, pero es como majadero el tema de que la consulta ciudadana, la consulta indígena no se hizo de la manera que se debía hacer o no se hizo directamente. Yo creo que usted tiene una respuesta para darme. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Santibáñez. El diputado Alarcón me había pedido la palabra. Gracias, señor presidente, por el micrófono. Mira, se empieza a entender más un poco, no se considera con mucha alegría lo propuesto por el gobierno, como usted decía, porque hay una enorme colisión de conceptos cuando se habla de pueblos originarios que tienen un emplazamiento colectivo, cuando se habla de piezas que no es la piedra, sino que es el lugar y también el pueblo. Es una cuestión que, ¿cómo la arribamos? Si el concepto individualista de este gobierno, que es neoliberal y que el que gana, gana, el que se la puede, y el que no se muere, muestra en realidad un emplazamiento individualista. Aquí tenemos un elemento grande que hace difícil esa situación y que me hace entender muchas cuestiones cuando vemos que hay problemas y viene la gente acá y nos explica. Entonces, un gobierno neoliberal, individualista, sin consulta previa además, entorpece el acuerdo tan importante que tiene que haber en un país, en especial en el tema de la cultura. Gracias, señor presidente, muy amable. Gracias, diputado. Don Emilio, tiene... Bueno, gracias, señor presidente. Lo primero, voy a contestar con mayor calma lo de la diputada Santibáñez, pero quisiera responder el emplazamiento del diputado Alarcón, y solo quizás para disentir decididamente. O sea, yo creo que no procede, no corresponde esta idea de decir que hay un gobierno democráticamente elegido, que tiene un programa de gobierno que vela por el bien común, como todos los que estamos en servicio público, más allá de matices de visión de sociedad que pueden existir, como decir que hay una especie de visión individualista, neoliberal. Yo creo que esas caricaturas de verdad no sirven al debate como razonado de política pública. Entonces, pediría como más prudencia, más mesura en ese juicio. Ahora, yendo quizás no al plano de lo general, sino que a lo específico del patrimonio, que es el ámbito que nos convoca hace rato acá, cuando hablamos de patrimonio cultural, y esto no es una definición mía, una definición que viene desde la doctrina más antigua, y invito a leerla, la Carta de Atenas del año 33, donde se da cuenta de que cuando hablamos de patrimonio siempre el bien común, el bien de lo colectivo, prima por sobre el bien individual. Esa visión ética, deontológica, está en la ley del 25 de Chile, en la ley del 70, y está en esta ley. ¿Y por qué eso uno dice que está en esta ley? No, esto no es ley neoliberal del presidente. No, es verdad. Esta ley está planteando, por ejemplo, para las zonas urbanas o para los paisajes, que la protección no es solamente una protección de papel, como hoy día se hace cuando se protege una zona típica. Es una protección de decreto que da ciertos impedimentos, pero no establece, por ejemplo, la articulación
con los instrumentos de planificación que regulan el bien común, que se llaman planes reguladores comunales. Bueno, pues esta ley de un gobierno súper neoliberal lo que está haciendo es que obliga a que el plan regulador incorpore las disposiciones de protección patrimonial en el instrumento de planificación. Por lo tanto, establece, algunos le llamarán gravamen, otros le podrán llamar restricciones al uso, pero hace primar el bien común por sobre el individual. O sea, y puedo decir varias más para señalar por qué ese juicio grueso no se condice con lo que estamos discutiendo en detalle. Ahora, yendo a algunas de las discusiones quizás que se ha dicho en relación al tratamiento monumental. Yo soy arquitecto, yo vengo del mundo, digamos, no diría lo material, sino en los espacios vive gente, y vivimos personas, y vivimos en sociedad, pero digamos, el conocimiento más cercano es desde monumentos nacionales y tal. Ahora, se podrá tratar de señalar que ese conocimiento permea la visión que se tiene del PCI, y aquí algo se ha deslizado, es decir, que cuando tú proteges un área, lo sometes a restricciones que son como de bienes materiales. La verdad es que eso tampoco es cierto. O sea, si uno va al cuerpo del documento que estamos discutiendo, y sin perjuicio las discusiones que están planteando, que está muy bien, lo que está diciendo acá son varias cosas. Primero, que tú vas a poder considerar dentro de las estructuras de valoración, no solamente los valores que hoy día establece la ley de monumentos, que son histórico, artístico y de antigüedad. Hoy día nuestro patrimonio se protege por valores históricos, artísticos de antigüedad. Aquí mataron a hermanos Carrera, esto es Art Nouveau o esto es súper viejo. Digamos que es lo que se entiende por antigüedad. Pero dimensiones inmateriales, simbólicas, ceremoniales, no están protegidas en nuestra legislación, no están puestas como posibilidad. Entonces, cuando protegemos Quasimodo, bajo la ley actual, lo que hacemos es proteger los aperos del caballo y proteger... o sea, eso es lo que se protege. Porque no hay posibilidad y todo el marco regulatorio PCI corre por una línea paralela. Si leemos con detención, lo que plantea el proyecto de ley es que amplía las valoraciones, por ejemplo, las valoraciones simbólicas, a valoraciones religiosas, como los bailes chinos. Entonces, lo digo para matizar un poco eso. ¿Y qué significa eso? Que si tú das una estructura de valoración simbólica inmaterial, permite proteger áreas ceremoniales, de guillatunes, por ejemplo, no por razones ni de antigüedad ni histórico-artística, sino que por razones ceremoniales. Acá se citó el caso de Chiu Chiu de Toconao, y yo quiero citar el de la Catedral Evangélica. Hace algunos años se protegió la Catedral Evangélica, y el Consejo de Monumentos tuvo un debate bien duro en decir, oye, esto no tiene los valores estéticos que nosotros consideraríamos. Esto no es antiguo, no es histórico, son puros galpones que se han ido acoplando. Algunos decían lo encuentro bastante feo. O sea, pero siendo pero la discusión pasó de ahí a poder decir lo que está en juego aquí son valores simbólicos, son valores de esa comunidad que está pidiendo protegerlo. Y la Catedral Evangélica se protegió, cautelando en el decreto que la materialidad y su espacialidad pudiera ser modificada porque no era eso lo que se protegía una determinada visión del mundo. Entonces, lo digo porque siempre acá uno puede decir muchas cosas y sentirse muy satisfecho con su intervención. Pero en realidad, si somos rigurosos con lo que está planteando el documento y con el fondo de la discusión, uno sí puede proteger territorio, someterlo a la visión de un órgano colegiado por valores simbólicos y cambiarlo y manipularlo y meter toda esa lógica dinámica que aquí se ha mencionado. Si hubiera sido así, quizás no tendríamos, incluso si esta ley estuviera vigente, digo, hay que perfeccionarla, pero quizás no habríamos tenido el problema de la inundación de Ralco, porque quizás habríamos podido tener un área protegida que habría entrado en impacto ambiental con consideraciones simbólicas y no solamente de otra naturaleza. Quizás no tendríamos el problema del olivar, línea de base que por lo demás hizo un arqueólogo profesional que señaló que en el cementerio del Norte Chico más conocido de hace 100 años no había nada que encontrar. Y cuando hicieron, sí, hoy los invito a ver esa línea de base. Y lo que sí, y dijo, aquí hizo línea de base arqueológica del sitio del olivar, que se tiene antecedentes desde fin del siglo XIX, que tiene sitio arqueológico, y ese profesional arqueólogo dijo que ahí no había material que excavar. Entonces, lo digo para ponerle rigor un poco a esa discusión. Ahora, yendo a lo que preguntaba Maricela Santibáñez. A ver, yo con esta respuesta no quiero blindar, no quiero hacer una defensa, solamente quiero decir cómo ha sido en términos procedimentales. Hay un convenio internacional ratificado por Chile que la manera que es autoejecutable, como se ha dicho, pero la manera de operativizarlo a nivel local es un decreto que genera mucho debate hasta el día de hoy, que es el decreto 66 del 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, que
lo que hace es que obliga a que las entidades del Estado, por ejemplo nosotros, frente a una duda de un proyecto de ley que pueda tener alguna afectación directa a las comunidades indígenas, porque no todo se consulta, cuando tú haces un cambio tributario eso no se consulta, o no necesariamente se consulta. Entonces tú lo sometes a la consideración de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas de Desarrollo Social para que te responda si los términos que esa ley está planteada es consultable o no, y la respuesta formal que nosotros recibimos y que ustedes la conocen es que en los términos que está planteado, por ser una disposición de orden general, no es consultable. Ahora, me parece a mí que nosotros ya hemos superado eso, yo no estoy defendiendo ese decreto o esa respuesta de NDS. Nosotros lo que estamos viendo aquí es cómo, a la luz del debate que se ha tenido, que nosotros de verdad empatizamos y nos parece, cuando la Sonia habla de la restitución, y yo quiero recordar, junto a la ministra hemos estado restituyendo bienes culturales a Rapa Nui, hemos devuelto restos humanos de pueblo Rapa Nui, estamos haciendo gestiones por devolver Moai, estamos llevando colecciones que llevan 100 años acá en Santiago a Puerto Williams por de la cultura Yagán. O sea, a nosotros el tema nos importa y estamos trabajando en eso. Ahora, la manera en la que queremos abordarlo es, y estamos trabajando en eso, les digo, denodadamente, dentro del Ejecutivo, convenciendo a todos los que haya que convencer dentro de la propia coalición, para poder tener el procedimiento adecuado de consulta, toda vez que incorporaríamos disposiciones específicas, ya no genéricas, en la materia. Gracias, señor presidente. Hay disposición, estamos en el tiempo de prorrogar 5 minutos más para que alcance a intervenir José Osorio y la diputada Marzán. ¿Estás de acuerdo? Bueno, gracias, presidente. Lo que pasa es que pensé que la sesión iba a ser hasta 10 para las 10 y tengo una persona esperando a las 10 por una entrevista. Entonces tengo que retirarme porque no la puedo hacer esperar. Solamente quería hacer esa aclaración. Ya, ¿Ya? perfecto. Gracias, presidente. Hay 5 minutos más. ¿Estamos de acuerdo? Ya. José Osorio, por favor. Para continuar, como todos han podido escuchar en la presentación anterior, nosotros navegamos por 8 grandes temas, de los cuales hemos visto 5, y hoy día profundizamos parte de esos 5, nos quedan 3 temas. Pero antes de seguir, yo quiero saludar a todas las representantes, los y las representantes que están acá presentes, de organizaciones de comunidades del patrimonio acá de Valparaíso y en particular de Playa Ancha, a la directora de patrimonio también del municipio de Valparaíso, a los trabajadores y trabajadoras que están acá presentes, bueno, a Sonia que viene de La Serena, a todos los que hemos podido hoy día ser parte de esta participación. Y creo que más allá de que nos faltan 3 temas, nosotros hemos expresado una voluntad muy clara de poder colaborar en un proceso de una ley con la pertinencia que hemos señalado. Nos sigue quedando pendiente la respuesta, porque más allá de las voluntades, lo que hay es un proyecto ingresado y eso es lo que existe. El resto son palabras que eventualmente no van a llegar a puerto si es que no se concretan. Entonces, nosotros volvemos a insistir, el subsecretario ha planteado la idea de que esto se está tomando, pero en lo concreto todavía no hay respuesta respecto de la consulta indígena y no hay respuesta del proceso de participación ciudadana vinculante que queremos. Entendemos que la única respuesta que por ahora hay es que habría voluntad de hacer una indicación sustitutiva y nosotros saludamos que esté esa voluntad, pero esa voluntad sin estos otros 2 eslabones, estos 2 otros temas, también queda vacía. Mientras esto ocurre, se ha desarrollado un proceso a través de las Seremías de Cultura en el cual se ha convocado y acá ya se han expresado las falencias de ese proceso. Por tanto, insistimos en que el proceso tiene que ser normado, acordado, por eso hicimos una mesa de conversación a fines de enero en la cual nosotros expresamos y dijimos, bueno, acordemos un mecanismo que nos dé garantía a todos para ese proceso. Si las garantías están dadas, nosotros nos vamos a sumar en pleno a ese proceso y vamos a activar desde el Frente del Patrimonio todo nuestro trabajo a nivel de comunidades, en el ámbito indígena y ciudadanas, y a nivel del mundo de los trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que sus 5 organizaciones de trabajadores están presentes en esta exposición a través de sus distintas agrupaciones. Entonces, la respuesta sigue pendiente. Y mientras siga pendiente, para nosotros, insisto, las voluntades se expresan en concreto, o sea, en concreto, ¿se va a hacer sí o no? ¿Cuándo? Y cuándo nos sentamos a normar el proceso de participación donde estemos todos de acuerdo en cómo se va a hacer, el marco, la temporalidad y cómo se van a resolver los acuerdos, que es lo que nosotros hemos solicitado. Eso todavía sigue pendiente. Mientras eso sigue pendiente, nosotros la semana pasada volvimos a insistir en la solicitud respecto del consejero 24, todavía no hay respuesta respecto de eso, entendemos que se iba a oficiar.
al Ministerio, en particular al Consejo. Se siguen desarrollando estos diálogos que para nosotros no son parte del proceso que hemos solicitado y por tanto sería una buena señal de que se dejaran de hacer esos diálogos. Creemos que es una pérdida, en concreto, una pérdida de tiempo respecto de la propuesta a la cual podríamos llegar a un acuerdo y confunde, digamos, el proceso que queremos que se active de forma pertinente. Y finalmente, en el caso de nuestra Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, nosotros el próximo viernes iniciamos nuestro 9º Congreso en La Serena, con el Zonal Norte, luego tenemos el Zonal Sur en el 4 de abril, y tenemos el 1 de mayo el Zonal Centro, que agrupa las distintas agrupaciones que a nivel nacional inician la preparación y la movilización respecto, en particular, de este tema y de otros temas que nos afectan a nivel patrimonial, y vamos a culminar acá del 14 al 17 de mayo en Valparaíso, en particular en Playa Ancha, con el 9º Congreso Nacional de las Comunidades del Patrimonio, en la cual esperamos la presencia al menos de 300 delegados de todo el país que están preocupados de este tema y que se podrían sumar a un proceso normado en una temporalidad que acordemos, etcétera. Y en función de eso, digamos, estamos trabajando concretamente, digamos, no solo asistiendo a estas sesiones y entregando insumos técnicos, sino que en concreto con nuestras comunidades que están preocupadas de esta situación. Así que bueno, esas respuestas todavía no están, ojalá estén luego. Entendemos que se dijo en marzo, entendemos que hay voluntad de la Comisión de Cultura para sumarse a un diseño que nos parece de sentido común, y falta la voluntad en este caso del gobierno para poder desarrollar ese proceso. Quisiera terminar, no sé cuánto tiempo nos queda. Ya no tenemos tiempo. Bueno, nos quedamos nuevamente con 3 temas pendientes ahí que son asociados al tema, solamente los dejo enumerados, a la conformación, naturaleza y configuración de los consejos de patrimonio que están en la propuesta de ley que se ha expresado, el desconocimiento del rol evaluador del Consejo Monumento en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y finalmente algunos temas asociados a la conceptualización y categorías de protección que expresa el proyecto de ley. Ok, nos ponemos de acuerdo, podemos seguir desarrollando los temas que faltan. Yo le quiero agradecer a la señora Sonia Neira, a Verónica Arevalo y a José Osorio y al subsecretario su presencia, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se termina. Gracias.